espacio de reflexión y análisis de la realidad sociopolítica de nuestro país. Todos los lunes tienes el reto de escucharnos en este ejercicio periodístico. No lo olvides. Reporte México. Reporte México, solo por Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea. Muy buenas tardes, hoy es lunes 12 de febrero del 2018, estamos aquí desde la señal de Radio Seguridad, cuidando lo que amas, haciendo un programa más de Reporte México. Le agradecemos, por supuesto, al compañero José Luis, que es el titular y ahora webmaster de la transmisión de este programa. Su amigo Salvador González Briceño, como le digo, amigo video escucha y radio escucha, en un programa más de Reporte México. Bien, como usted se habrá dado cuenta, cada que tenemos un invitado, pasamos de inmediato a hacer su presentación. Bueno, permítame antes recordarle que tenemos líneas de contacto. El teléfono de cabina, el directo, es el 59 23 85 73 y también tenemos las redes sociales, el Twitter, el YouTube, el LinkedIn y el Skype con diagonal Radio Seguridad, para que nos haga llegar algún comentario. También el correo contacto @radioseguridad.com. Bien, pues fíjese que, como usted lo sabe, amigo que nos ve o que nos escucha a través de esta señal, y como también, por cierto, lo dicta ahora el eslogan de Radio Seguridad, cuidando lo que amas, una de las, o la preocupación central de esta estación es, por supuesto, hablar de todo lo que implica la seguridad y velar por la seguridad, como usted lo sabe y como lo hemos venido platicando en más de una ocasión en este programa de Reporte México, pero también en la demás programación de esta estación. Una de las principales, si no es que la principal responsabilidad del Estado, de cualquier Estado, como el Estado mexicano, por supuesto, es el de brindarle seguridad a los ciudadanos. Y fíjese que la gran preocupación que implica para la sociedad la no satisfacción de esta seguridad, pues crea una secuela de problemas que tienen que ver, por supuesto, desde la incertidumbre al interior de las familias, la inseguridad que se vive pues en todos lados, cuando salimos a la calle, que estamos expuestos a muchísimos riesgos, cuando vamos al trabajo, o pues lo que vemos a través de los medios de comunicación. En los últimos años, usted lo sabe, nuestro entorno social se ha complicado demasiado. Y pues como una de las prioridades de todos los gobiernos, me refiero a los 3 niveles de gobierno en el caso de nuestro país, que es a nivel internacional, por supuesto, debe satisfacerse este esquema de seguridad para poder llevar a cabo nuestras actividades cotidianas como seres humanos, pues como individuos, como personas, sea la función que hagamos o el papel o el rol que juguemos dentro de esta sociedad, primero en casa como hijos o padres de familia o madres o etcétera, y luego al interior de la sociedad cumpliendo la función que sea. Necesitamos siempre un ambiente de seguridad. Y fíjese que, bueno, no quiero ir al tema de que, por supuesto, ahora que nuestro país está a punto de arrancar un proceso electoral, porque está terminando el preelectoral, por cierto, el tema de la seguridad va a seguir siendo uno de esos llevados y traídos, porque también los candidatos a los diferentes puestos de elección popular identifican, desde luego, y se cuelgan, valga la expresión, se cuelgan de el tema de la inseguridad.
y llueven las propuestas, llueven las ideas de que cómo se va a resolver el problema de una manera o de otra, y la verdad es que el tema es tan llevado y traído que padecemos una inseguridad muy grave como sociedad y como país, porque tal incertidumbre se vive en diferentes grados, tanto en cualquier ciudad del país, de cualquier estado del sur como del norte. Entonces, verdaderamente padecemos un problema de inseguridad de la cual el Estado hasta ahora no ha podido satisfacer, y estamos ahí en un brete. Esta pequeña introducción, porque en realidad no quiero hacerla más extensa, es porque tenemos con nosotros a un invitado que nos va a hablar precisamente del tema de la seguridad. Y le hemos puesto a nuestro programa de hoy modelos de seguridad. Y al decir que es modelos de seguridad, justamente porque vamos a hablar en términos generales o como nuestro invitado lo disponga, porque es un especialista él en el tema de la seguridad. Él se llama Crispín Aguilar Ledesma y es un experto en la materia, y le damos la bienvenida. Crispín, bienvenido. Licenciado, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y agradezco estar aquí con ustedes. No, muchas gracias, al contrario, los agradecimos somos nosotros. Crispín, ¿por dónde quieres que comencemos? El tema es modelos de seguridad, pero tú dinos por dónde, porque por supuesto es muy amplio el abanico de posibilidades. El tema de la seguridad, y en este caso la seguridad pública, que es la que atañe ahorita a la sociedad, donde seguridad está pública, siendo golpeada, claro, tremendamente, tiene que manejarse bajo esquemas de triángulos equiláteros. ¿En qué sentido es esto? Que tenemos las aspiraciones nacionales, los intereses nacionales, y obedecen el gobierno objetivos nacionales. Uh-huh. De esos objetivos nacionales, nosotros, como seguridad pública, nos vamos a la prevención, a la investigación y a la procuración de justicia. Uh-huh. Uh-huh. A ver, Crispín, está perfecto el esquema, y de entrada me gustaría que lo tratáramos de desglosar un poquito para que no se le complique mucho a la gente. Entiendo, por supuesto todo gobierno en cualquier estado requiere un esquema mínimo para enfrentar el tema de la seguridad. Aquí el grave problema es que hay una confusión a nivel nacional de términos. Uh-huh. Una cosa es el orden público, ¿sí? Otra cosa la seguridad pública, otra la seguridad nacional, donde acaban de insertar a la seguridad del interior. Por cierto. Y otra cosa es la defensa nacional. Claro. El problema fundamental radica en el primer piso o en la planta baja de la seguridad, que es el orden público. El orden público. El que tiene que ver con el contacto directo de la gente con el tema de la seguridad. Con el tema de la seguridad. Así es. El policía de la calle, el primer contacto es un policía municipal, un policía del Distrito Federal, un policía a nivel primario, vamos a llamarle, que cuida el orden y buen gobierno de la sociedad. Sí. Cuando es rebasado, entonces entra la seguridad pública, que entran los estados con sus policías estatales, uh-huh, a la prevención del delito. Las otras son faltas administrativas y esta ya es prevención del delito. Ya, o sea, el trabajo del policía que está en la esquina, el trabajo del policía municipal que está en su comunidad, él no trabaja en la prevención del delito, él solamente levanta faltas administrativas. ¿Vamos bien? Sí, dependiendo. Obviamente, si hay un delito en flagrancia, pues tiene que entrar, ¿no? Pero sí, su finalidad básica es esa. Desgraciadamente, con la modificación que hubo al artículo 21 constitucional, uh-huh, donde dice que el Ministerio Público y las policías, uh-huh, van a investigar. Uh-huh. Tú no puedes hacer un policía municipal investigador. No, claro que no. Porque hay especialidades. Por supuesto. Ahorita ya las especialidades ya son una prioridad. Ya no puede ser un policía todólogo, eso ya no existe. Uh-huh. Antes, en los 70s, en los 80, pues le entrabas a todo, a la prevención, a la reacción y a la investigación. Uh-huh. Ahorita ya no.
O te dedicas a la investigación, o te dedicas a la prevención, o te dedicas a la investigación. Sí, a ver, maestro Crispín, vamos un poco en el orden. Vamos, en el piso tenemos primero a los policías más cercanos a la sociedad, tenemos al policía municipal y al policía de la esquina, digamos, en la ciudad. Perfecto. Y luego sigue el policía ministerial. No, el policía... El que se enfrenta a la seguridad pública. La policía es la policía preventiva, Perfecto. es la policía uniformada. Perfecto. Estos son preventivos. Bien. Los quieren confundir en hacer los investigadores, eso le toca a la policía judicial. Claro, claro. Investigar los delitos. Claro, el caso de la PGR, los policías judiciales. Así sí, es, claro. los Los estatales, auxiliares, los auxiliares del Ministerio por Público. supuesto. Entonces estos uniformados de la policía preventiva, que son el primer orden, el primer contacto, porque la policía es civil, disciplinada y profesional. El problema es que se les olvidó capacitarlos en capacidades y habilidades. Y lo que están queriendo hacer con la policía es volver una policía erudita, que sepa muchas cosas, pero no puede aterrizar nada de lo que sabe porque no sabe cómo hacerlo. Ese es el grave problema. Y fueron abandonadas, salvo honrosas excepciones de estados con sus municipios que tienen realmente unas grandes policías municipales. Maestro Crispín, ¿dónde perdimos la seguridad pública? La seguridad, ¿Cuándo? la seguridad pública se empezó a perder con políticas públicas gubernamentales de sexenios anteriores. Por poner un ejemplo, la desaparición del registro federal de vehículos. Por ejemplo. No lo sustituyeron con nada. Después, el resguardo forestal, no lo sustituyeron con nada. Y ahorita la policía, de la gendarmería, de la Policía Federal, está realmente cuidando esos recursos naturales del país, que eso lo tenía que cuidar o lo cuidaba el resguardo forestal. Pero a ver, entonces, ¿perdimos a las policías, perdimos las funciones o perdimos todo el esquema de la seguridad pública? Perdimos el esquema de la seguridad pública porque no le dimos la prioridad necesaria. Pensamos que siempre iba a ser igual, no pasaba nada, pero todo cambió a partir del 2006. 2006. Entonces, 2006, del 2000 al 2006, cuando se fusionó la Policía Federal de Caminos, se fusionó Inteligencia para la Prevención y se fusionó la Tercera Brigada de la Policía Militar para formar las Fuerzas Federales de Apoyo y hacer la trilogía de la Policía Federal, fue un gran éxito. La policía del 2000 al 2006 creció exponencialmente, increíble. Empezaron a delimitarse áreas. ¿Que metieron todo en lo que se conoció como Policía Federal? Toda la Policía Federal fue a parar a la Policía Federal preventiva, con todos sus esquemas, con toda su capacidad operativa instalada de operación, y trajeron del CISEN y de otras áreas la inteligencia, porque es muy importante la prevención, la reacción y la investigación. Y la Policía Federal tiene ese triángulo, esa policía es extraordinaria. Desgraciadamente creció de tal manera que se empezó a perder el control. O sea, el esquema de unificar, digamos, a las policías en una sola, la Policía Federal, sí es viable, es válido. Es válido y fue un éxito. Más, es un éxito porque es una policía muy bien armada, muy bien formada, muy bien capacitada, tiene muchos elementos, muchos instrumentos, tiene aeronaves, tiene toda la logística para poder hacer las cosas bien. Nada más que es mucho el problema es mucho, muy grande. Sí, Crispín, por un lado, tenemos, en esa última descripción que me acabas de hacer, tenemos por un lado, evidentemente, el tema que comenzó a desatarse a partir del año 2000, 2006 sobre todo, el tema del crimen organizado, las amenazas del crimen organizado por un lado. Pero por otro lado, en ese esquema último que me planteaste, por otro lado, no hicimos nada por la prevención. No, lo hicimos, bueno, el gobierno federal sí hizo, también hizo que creó la Policía Federal. Nada más que los estados se durmieron y no prepararon a sus policías municipales. Yo tengo el ejemplo claro ahora de hace 2, 3 años que fui capacitador, adoctrinador en Orizaba, duré 7 meses adoctrinando a 300 elementos de la policía municipal.
a petición del director y del presidente municipal, para hacer realmente su policía una policía confiable. Entonces, desde enseñarles el marco legal, porque el policía actualmente tiene miedo, tiene grandes miedos, miedo a actuar. Si actúa, quién sabe cómo le vaya a ir. Sí, porque igual desconoce sus derechos, igual desconoce sus facultades, sus atribuciones, su alcance. Pero a ver, maestro Crispín. Está bien lo de la policía funcionó, pero tú dices, el problema lo desbordó, el problema fue mayor. Porque evidentemente creció el problema de la inseguridad, porque se desbordó el tema del narcotráfico, para decirlo en pocas palabras, aunque es crimen organizado en términos generales, ¿no? Bueno. Pero a ver, perdón, a lo que quiero llegar. El asunto de la prevención. Tú dices, es una policía la federal muy buena, pero a nivel municipal no se aterrizó y no se capacitó a sus policías municipales. Sí, vamos bien, ¿verdad? Es correcto. Pero entonces, quiere decir que o era una función de la Policía Federal la prevención, o es que de plano la prevención quedó de lado o se marginó porque quien debía cubrir esa faceta era la Policía Municipal. Los presidentes municipales no le dieron la prioridad a la Policía Municipal. Mal uniformados, mal armados, sin vehículos. Utilizaban los dineros para otras cosas, para otras prioridades del municipio, pero no para la seguridad pública. Cuando cae el muro de Berlín y surgen nuevas amenazas no armadas, que son el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, entonces ya empieza a entrar en el hemisferio a esas tres grandes amenazas a las agendas de los estados del hemisferio. Sí, maestro Crispín, nada más que aquí sí me gustaría que sí aclaráramos un poco, porque en México se habla mucho del tema del terrorismo, o se intenta mencionar el tema del terrorismo como un problema, y tú lo sabes muy bien, un problema de nuestros países, y la verdad es que es más bien un tema ciertamente internacional, pero más bien es un tema del Medio Oriente, de Oriente. Es decir, acá hay crimen organizado, pero como tal lo veo un poco complicado. Hay una discusión al respecto, por cierto, que se les pueda catalogar de terroristas. Yo entiendo tu preocupación, la entiendo perfectamente, pero me parece que si decimos que en el trasfondo ahí está el tema del terrorismo, entonces como que creo que incluimos una vertiente que en México y en América Latina en algunos países sí, pero me parece que como un poco delicado, y a la gente le espantaría decir que en México en el tema del reacomodo de las policías entró también el tema del terrorismo. No, yo creo que no es así. Estas tres amenazas son a nivel global, a nivel mundial, no que en México se dé. En México no se da. Okay. Aquí el único grave problema es que la inseguridad es a nivel de la calle, del ama de casa, del estudiante, del que le roban su celular, de que le roban su casa, lo asaltan en el carro. Sí. O sea, ese es el problema que tenemos nosotros grave. Sí, por supuesto. El otro problema, que es el del narcotráfico y del crimen organizado, pues ya ahorita ya el ejército entró. Sí. Porque las policías fueron rebasadas. Ahí hizo mucho ruido la entrada del ejército. Sí, por supuesto. Pero yo considero que el ejército es necesario para preservar las instituciones. ¿Qué es el motivo de la ley de seguridad pública? Así es. Mucha gente dice, el ejército no va a entrar en materia de seguridad pública, eso le corresponde a la federación, a las fuerzas federales, estatales y municipales, la seguridad del interior, esa sí le va a corresponder. Cuando hay una declaratoria de una necesidad de un estado, va a entrar el ejército, con ciertos protocolos, no arbitrariamente. Sí, una ley que llegó a posteriori, por supuesto que el Estado, los gobiernos tuvieron la decisión desde el 2006, como lo sabemos, dada el desfasamiento, el rebase de las instancias gubernamentales por el crimen organizado, la necesidad de sacar al ejército a las calles. Ahí, por supuesto, hay toda una polémica en torno al tema de la seguridad interior.
quiero que regresemos a ver, después de vamos a hacer una pequeña pausa, maestro Crispín, Sí, pero adelante. me gustaría que regresáramos un poco al tema de la falta de preparación de los policías municipales, o una falta de, no sé si de llamarle de responsabilidad de los presidentes municipales, porque sigue siendo un tema más que local. Me parece que la propia presencia de las amenazas que tú mencionas es un tema que va más allá y que rebasa las capacidades de los policías municipales. Me gustaría que entramos con esa parte, porque al final me parece que vamos a cerrar con eso, con el policía de proximidad. Sí, si no me equivoco, pues por donde Sí, apuntaría está, es perfecto. tema. Vamos a un pequeño corte y regresamos en un momento. Bien, vamos a nuestro segundo segmento. Tenemos como invitado al maestro Crispín, Crispín Aguilar Ledesma. Perdón que... Y bueno, me estaba en esta pequeña pausa, me estaba disculpando con él porque en la presentación, digamos, del programa y de la temática, o si usted quiere del contexto, no le pedí que nos dijera brevemente su trayectoria, lo más breve que lo pueda reseñar, digamos, porque pues arrancamos este segundo segmento con una pregunta que ya le hicimos en el primero, pero bueno, maestro Crispín, perdón, discúlpeme. No se preocupe, Discúlpeme el licenciado. atrabancamiento, pero es que estábamos ya desde antes de empezar el programa con esta plática, y la verdad es que es un tema de mucha preocupación. Pero ¿nos puedes decir un poco cuál es tu trayectoria, por favor? Sí, claro. Yo en 1977 entré a la Policía Federal de Caminos. Ya duré 31 años ahí. Yo me jubilé en el 2008. Ya que pasamos a Policía Federal Preventiva en el 2000, en el 2008 yo me retiré ya de 31 años de servicio, con el grado de inspector general, por promoción por oposición, porque antes la certeza que tenías tú de ascender dentro de la Policía Federal, sabías que entrabas con un grado de suboficial y el grado máximo era inspector general, que era un comandante regional. Yo cubrí todas esas etapas con unos puestos intermedios, como fue subjefe de Inspección General de la Policía Federal, jefe de distrito, director general de operaciones del Distrito 1 de la Policía Federal Preventiva, director de aeropuertos, puertos y fronteras a nivel nacional. Formé parte del... Es un cargo importante. Sí, es bueno, todo es pesado. importante, pero digo, es en especial... Para que vean la magnitud del problema que hay, o sea, Sí, no, claro. no es nada más de policías y ladrones, sino hay una serie de cosas tremendas. Y después fui director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El punto aquí es que, retomando lo de las policías, una de las claves... Perdón, maestro, la verdad es que sí tienes una gran trayectoria y mucha experiencia en este asunto. Te lo agradezco, licenciado. Quiero decirte algo, yo le tengo mucho cariño a las policías municipales, al policía natural, Sí. por vocación, no por ocasión, Claro. no de que pues no me quedó de otra y me meto de policía. Bueno, mira, platicábamos antes de iniciar el programa que mucha gente de una cierta edad recuerda todavía al policía de barrio, al policía cercano, al policía que estaba al tanto de cualquier delito, y ese policía ya lo perdimos. Ya se perdió. Yo le quiero decir una cosa, licenciado. Cuando yo estuve, mi primer destacamento fue Los Mochis, Sinaloa. Teníamos 200 kilómetros de jurisdicción. Éramos 5 elementos para los 200 kilómetros. Entonces había un primer turno, un segundo turno de imaginaria, un guardia, uno franco, en fin. Andabas solo. Entonces tomabas conocimiento de un hecho de tránsito a las 2, 3 de la mañana. Allá por el kilómetro 180, sin nadie, y aparecía la policía municipal, policías municipales de carrera, de servicio civil de carrera, que en ese tiempo no se llamaba servicio civil de carrera, sino eran policías de carrera. Empezaban su carrera dentro de la policía y se seguían en la policía, ascendiendo. Ahora ya no les dan chance. Ahora ya esa certeza ¿No que les dan tienes... chance o se acabó el esquema? No, el esquema existe, pero no lo aplican. Ya.
O sea, tú tienes que tener un mentor, tienes que tener una guía, tienes que tener un líder, y cuando a tu líder lo cambian, ya no está, y te impostan una persona, te la ponen arbitrariamente para que te dirija sin que sepa de qué se trata el asunto, entonces empieza a haber ocurrencias, el yo creo, el yo me imagino, el a lo mejor por aquí es, bueno, y no es así. Maestro, vamos a regresar, si te parece bien, a nuestro tema en el marco de la pregunta que dejamos antes, si te parece bien. Adelante. Porque aquí ya me surgió otro asunto, otro problema. Entonces, que tiene que ver con que, bueno, si funciona la Policía Federal, tú dices que sí, pero, y que es un conglomerado, que es un aparato muy grande, pero que se ha rebasado por las circunstancias, por el problema de la inseguridad. Pero entonces, ¿quién está fallando? ¿Está fallando la policía o está fallando el Estado? ¿Está fallando los gobiernos? ¿Y quién está fallando? Pero a ver, si me permites, regresamos primero al tema de la policía municipal. ¿Por qué? El problema de la inseguridad nos rebasó a todos, pues, digo, para ponerlo en pocas palabras, pero el policía municipal, el policía de barrio, el policía que tú decías hace un rato, y es cierto, en realidad es cierto, pero quiero a ver cómo lo entiendes tú. El policía, de ese que estamos hablando, fue rebasado, pero se dice, o tú dices también, no lo capacitó el presidente municipal. ¿Pero quién lo abandonó? ¿Lo abandonó el propio presidente o lo abandonó el Estado? Su Estado y el Estado en general. Sí. O sea, los policías se quedaron en un estatus, la delincuencia evolucionó. Sí, claro. Y cuando ya quisiste atacar a la delincuencia te lleva 20 pasos adelante. Y eso es una realidad, y el que me diga que no, pues yo creo que hay que retomar las circunstancias. Sí, solo aquí por lo siguiente, maestro Crispín, qué bueno que tú lo dices, pero lo quise precisar por lo siguiente. En los últimos años, en los últimos meses incluso, cuando se ha hablado de que el problema de la inseguridad no ha sido resuelto por una serie de circunstancias que evidentemente no se asumen las responsabilidades, muchos funcionarios lo hacen así, no asumen responsabilidades, se termina diciendo que pues que eso es un problema de capacitación y de las policías municipales. O sea, como si la falta de una estrategia, de una política de Estado, no de los estados, que también lo forma parte de... Como si esa falta de una política de Estado se redujera, dada la incapacidad y de no poder enfrentar el problema, a que es un tema de los municipales. Es correcto. El Estado mexicano en general no le dio la prioridad a estas policías. Y lo más fácil es, para un Estado, al gobierno federal, no, pues mándame a la policía porque los míos no pueden. Y no es una cuestión de capacitación. Aquí el malentendido radica en que la federación dice, bueno, yo te voy a certificar a tus policías. ¿Pero qué certificar? ¿Hacerles un control de confianza? Pues eso no es certificar. Hay que ver capacidades y habilidades de los policías, qué saben y no saben hacer. Un día me dice un policía municipal, oye, es que necesito que me aumenten el sueldo. Pues está bien, pero ¿qué sabes hacer aparte de lo que haces? ¿Qué más haces? O sea, no nada más es de que me suban el sueldo porque me suban el sueldo, y no es cuestión de sueldos. Es cuestión de que no se le da seguimiento a la capacitación. Los programas existen, todo el esquema de seguridad existe, que es lo más curioso, pero no se aplica, licenciado. Ahí está. No se aplica, está en el limbo. Nadie lo aterriza porque no hay capacitadores, adoctrinadores con la experiencia para hacerlo. No es leer el librito y yo ya voy y doy cursos y soy doctor y soy... No. Aquí hay que haber velado, haberse mojado, haber caminado, haber pasado penurias, haber enfrentado situaciones riesgosas. Es cuando te das cuenta y puedes hablar de tú a tú con un policía y te va a entender. Pero si llega un señor y dice, no, pues es que de acuerdo con Israel y que este y el otro, y este es el esquema que debes de seguir, y vamos a seguir el modelo colombiano. No, aquí tenemos el modelo mexicano y existe. Hay que aplicarlo nada más. Maestro, híjole, de veras que, mira,
Primero me da gusto que tú, que eres un experto, que vienes, tienes toda una trayectoria en esto, que lo has vivido, como dices, que has pasado pues por una experiencia y una práctica en el tema de la inseguridad, en el tema de la seguridad pública. Pero mira, me queda una primera conclusión que confirma muchas cosas que nosotros hemos dicho aquí y que efectivamente es contrario a la opinión de muchos funcionarios públicos que dicen que es un tema de policías, falta de un tema de policías municipales, falta de capacitación y falta de preparación. Pero como dices, ni se les capacita ni hay los capacitadores suficientes y tal vez no solo exclusivamente para la policía municipal, sino también para la policía en lo general, aunque tú me dices que la policía está muy bien, está bien. A ver, yo creo que aquí entonces entramos a un siguiente escenario, que es, ya reconocimos que es un tema de falta de preparación y de capacitación, que es una responsabilidad del Estado, más que de los estados y de los municipios, aunque también forman parte de el no capacitar a los policías desde abajo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bueno, ok. Lo que sigue entonces es el esquema de un poco lo que me estabas platicando. No hay los parámetros, no hay las políticas o no hay los esquemas para que opere la policía, digamos en términos generales, para enfrentar el problema de la inseguridad. Entonces es un tema de políticas. De políticas, efectivamente. Cuando mandan al ejército a la calle, en ese instante tienes que haber creado unas políticas públicas, tienes que haber una reingeniería en materia de seguridad pública, de procesos, que son miles de procesos en seguridad pública, no es uno, claro, no es una estrategia, claro, son muchas estrategias, claro. Pero al momento de que el ejército te está sosteniendo a la institución, tú debiste haber preparado a tus policías de claro, abajo para construir, claro. No se construye en el tercer piso. Maestro, hace falta desarrollar en función de todo esto que hace falta o que hizo falta, todo esto que se dejó de hacer, que no se hizo, porque eso es parte, por supuesto, del gran déficit que tenemos en materia de policía, si se quiere, dejámoslo en términos muy simples, pero en realidad es procuración de justicia para enfrentar el problema de la inseguridad. Eso es un mar de cosas, es un abanico de cosas que tiene que ver, tú ya lo decías, con la capacitación, que tiene que ver con la atención, un buen salario, como dices, a lo mejor la serie de protocolos, de funciones, de actividades que tiene que hacer, pero no solo el policía. ¿Dónde entra la sociedad? La sociedad también aquí tiene su parte. Lo que a mí no me agrada es que cuando hablan de participación ciudadana, le quieren transferir el riesgo a la sociedad. No, la sociedad es la menos culpable. El Estado es el que debe garantizarle la seguridad al ciudadano. Claro, según el artículo 21 de la Constitución. Entonces le transfieres el riesgo y bueno, hagan sus comités, ustedes entren y ustedes hagan sus cosas y ahí pongan sus cámaras y empiecen a trabajar y se vuelven realmente unas cárceles urbanas, empiezan a cerrar calles, empieza a haber cámaras por todos lados y empieza a crearse un pánico terrible. Aquí debe haber una congruencia entre la autoridad y la sociedad. La sociedad tiene que hacer su parte también. ¿En qué sentido? En que tiene que manejarse de acuerdo a las costumbres urbanas y sociales. Sí. No puedes andar tirando basura por todos lados. Culturales, claro. Culturales. Claro. No puedes andar aventando platos, no puedes andar brincándote la fila, no puedes andar echando bronca a todo el mundo. O sea, debe de haber una civilidad. Claro. Tú pasas, yo paso, te cedes el paso. Es increíble que lleguen a un embudo y nadie pasa y se hace un nudo gordiano porque nadie le permite el paso a nadie. Totalmente de acuerdo, maestro. Entonces, pero eso lo hemos perdido. Entonces, en eso... Yo me acuerdo antes, era yo niño y ibas en un camión y estaba una señora mayor y se paraba un señor y le cedía el asiento. Sí, ahorita claro. Un joven de 16 años con los audífonos y hay una señora de 80 años a un lado y ni siquiera la voltea a ver y ni se paran. Pero ya son cuestiones culturales, pero se han perdido muchas cosas. Pero la sociedad también tiene que poner su grano de arena en darle confianza a una autoridad que está haciendo su mejor esfuerzo
y que tiene que darle el espaldarazo de que confía en la policía. Y la policía tiene que tener el peso encima de la sociedad, que ahorita con las redes sociales y con todo lo que hay, ya no es tan fácil que hagan cosas extrañas. Entonces ya se vuelve en asunto de lo policial, no se vuelve asunto de lo policíaco, de lo oculto, de lo perverso. La policía tiene que trabajar mucho y tenemos que trabajar mucho con la policía. Pues es un gran reto porque hay que comenzar desde, como tú lo señalabas muy bien, desde las políticas públicas. Se requiere una política de Estado, que es justamente lo que no se ha tenido hasta ahora y que es de lo que se ha carecido, y la decisión totalmente equivocada y absurda que nosotros hemos criticado, señalado, por lo menos aquí muchas veces, de haber sacado el ejército a las calles sin siquiera justamente eso que tú decías, por lo menos, porque el proceso de la seguridad, de la atención al tema de la seguridad pública es muy amplio, por lo menos capacitar a los policías. Ni siquiera quizá para lo más elemental, ¿no? Y mucho menos tampoco ese contacto con la sociedad. Es decir, hay un gran vacío, hay un gran hueco entre el tema de las policías en qué hacer y cómo atender el problema de la inseguridad, por un lado, pero por otro lado también existe esa desconfianza de la sociedad que ya enraizó. Y eso es un doble dilema que tiene muchas aristas, por supuesto, que tiene que ver con la irresponsabilidad de las políticas públicas de los últimos presidentes. Hay algo que sí me gustaría señalar, que el gobierno federal hizo un gran esfuerzo con el Subsemún, subsidio a los municipios, y los clasificó en diferentes categorías y les daban recursos para que capacitaran a su policía y le compraran armamento, instrumentos, uniformes. Sí. No lo va a creer, pero muchos desviaron los recursos. Sí. Entonces, el que desvía los recursos, pues ya no es acreditable para el próximo entrega de Subsemún. Y la situación es que no hay un órgano que le dé seguimiento a las capacitaciones de la policía. El policía nada más simplemente tiene que saber su marco legal de actuación, sus tácticas policiales y sus técnicas de operación, nada más. Yo no sé qué más les quieren enseñar. No necesito traer israelitas ni del Mossad, ni de Colombia, ni de Argentina. Simplemente lo elemental, y lo elemental no se les da. Pues no se lo da el Estado, no se lo da entonces cómo se obtiene y cómo se capacita, cómo se prepara, cómo enfrenta el problema. El problema sí, ahora sí que el tema es que el problema sigue ahí. Si a mí me hubiesen dicho antes de ir a Orizaba que pues la policía es imposible hacer algo por ella, que ya es terrible, pues yo con la experiencia que tengo en capacitar comandantes a todos los niveles de la policía, no, la policía sí reacciona, sí funciona, pero cuando le hablan policías a policías. Claro. Pero si les empiezas a dar capacitación, gente que no sabe, que yo les llamo los expertos inexpertos. Sí. Ese es el grave problema. Entonces, no, ya se capacitó y se les dio esto, y se les dio un seminario, y entonces empiezas a crear una policía erudita sin práctica. Si tienes una idea y bajas un pensamiento y aterrizas un plan, pero tienes que llevarlo a la acción y no lo llevas, no sirve. Y es lo que está pasando ahorita. Ya torció el rabo a la puerca. Así es. Bien, mira, maestro, la verdad es que es de lamentar que nuestro país haya caído en este hoyo negro, en esta circunstancia tan complicada. El tema es que la necesidad está ahí, el tema es que el crimen organizado está ahí, el tema es que la corrupción está ahí, el tema es que no se sabe bien a bien
¿Qué hacen los policías? No se está haciendo el tema de la prevención, por ejemplo, que es muy importante. No se tiene muy claro la sociedad qué debe hacer, cómo debe participar, cómo debe colaborar, porque tampoco hay, digamos, ni siquiera programas o cursos mínimos, digamos, a nivel masivo, por lo menos, que diga la sociedad debe participar de esta manera, organizarse así asado. Lo único que sí sigue como generalizándose es lo que tú decías, las cárceles sociales, porque de alguna manera pues la gente se encierra en las calles, la gente deja de salir a cierta hora después de, también no sé, después de empieza a oscurecer, deja de salir, etcétera. Pero eso nos lleva a que incurrimos en una serie de limitantes, pero que no estamos resolviendo el tema de fondo. No, definitivamente no estamos haciendo la vida sustentable, no estamos dándole seguridad al ciudadano. Políticas públicas, políticas de Estado, ahí están los grandes errores. Están los grandes errores porque no se les dé el seguimiento. El licenciado, todo existe, todo está ahí. Yo no sé quién quiere inventar el hilo negro. El hilo negro ya se inventó hace mucho. Está la Ley General de Seguridad Pública, ahí vienen las bases, el reclutamiento, la selección, todo. A mí me llama la atención los precandidatos cuando hablan de seguridad pública. He escuchado cualquier cantidad de locuras, desde crear una Guardia Nacional de 400,000 elementos. ¿De dónde los vas a sacar? O sea, no hay manera. ¿Y quién los va a capacitar? Esto es un dineral, no tienen ni idea lo que cuesta capacitar un elemento. Y al elemento capacitado hay que cuidarlo, hay que llevarlo, hay que darle un servicio civil de carrera para que tenga certidumbre de ascensos y que pueda pensar que en un momento dado va a ser el comandante de esa unidad. Pero no. Aquí ahorita ocurre que es un policía que entró y tiene muchas ganas, es un joven, y que a la vuelta de los años los ves que tiene 15 y 6 años y sigue siendo un suboficial, un primer oficial. Entonces dices, bueno, entonces toda mi carrera, todo mi esfuerzo, ¿a dónde va? Y entonces se empiezan a volver policías sexenales, de que entran los jefes y traen a sus cuates y sus cuates arriba, y toda la base que trabaja sigue abajo. Hay que subirla, hay que exponenciarla, hay que levantarla, hay que incentivarla a nivel nacional. Ahorita el ejército está aguantando y la marina, pero va a llegar un momento que ya no se va a poder. Y no se han hecho los esquemas abajo para que toda esa base quede abierta como una pirámide para poder crear la seguridad pública de este sacrosanto país. Claro, ahí está la indefinición de las políticas públicas. Fíjate que, maestro, que el tema de la ley de seguridad interior es todo un tema y no vamos a entrar en eso porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero sí quiero referir que la iniciativa aquella del mando único, que dejó en el camino legislativo dejó de ser mando único y se convirtió en mando mixto. Traía el tema de la preparación, de la capacitación de los policías, traía el tema del acercamiento del policía de barrio, ¿no? Del acercamiento de la sociedad con la policía. Traía un poco esa preocupación, digamos, ¿no? De que no fuera un policía o un gran cuerpo policíaco, sino que se le diera su lugar a los policías municipales y que, insisto, que no fuera un mazacote, una sola directriz, porque se incurría en ese centralismo que termina en lo que tú dices, ¿no? Termina haciendo que el policía de la colonia pierda su función porque le metieron un esquema que no tiene que ver con el acercamiento y con la realidad. Pues fíjate que hay todo un reto en el tema que tiene que ver con la función del policía. La función del policía de todos los niveles. Pero atrás de eso o arriba de esto, digamos arriba por esquematizarlo si se quiere, está el tema de la policía judicial, el tema de los jueces, el tema de la procuración de justicia y de la justicia en general, que si bien es cierto se mueve, digamos, ya en el esquema de la legalidad, por decirlo así, o de la aplicación de la norma para el enjuiciamiento, el procesamiento, etcétera, etcétera, pero abajo todavía no lo tenemos resuelto y más arriba
Me parece que es peor, me parece que es peor el tema de los jueces, el tema del el propio sistema el nuevo esquema de se me fue la palabra, los que tiene que ver orales. de los juicios orales, por ejemplo, que ahí también tenemos todo un esquema que no está aplicándose bien, que una serie de deficiencias también que tiene que ver con la falta de capacitación, también quizá de conocimiento de la ley. Es decir, me parece que estamos en un gran dilema en todos los digamos los actores, los que tienen que ver directamente con la atención de la seguridad pública. Quiero enfatizar que las policías uniformadas son policías preventivas. La policía judicial es la investigadora. Sí. Se habló de los juicios orales, ahí vienen los juicios orales, y como Pedro con el lobo, ahí viene el lobo, y ahí viene, ya el lobo ya llegó. Sí. Y a muchos estados y a muchas entidades y algunas partes no les quedó claro lo que es un juicio oral, y entonces ahorita hay una serie de deficiencias por todos lados. Muy pocos abogados se prepararon, muy pocos ministerios públicos se prepararon, los jueces pues ahí medio la llevan, pero no siempre, o sea, las cadenas de custodia, el policía preventivo con el informe del homologado, de policía homologado, que fue un gran logro ese informe. ¿Por qué? Pues porque por lo menos entra una estadística para ir a una plataforma. Una serie de evidencias que que puedas tener para poderlo lograr. O sea, sí se han hecho cosas, pero nos falta mucho por hacer. Y yo no veo ahorita el líder que tenga los tamaños para hacer eso. O sea, que organice a la seguridad pública de tal suerte que le dé seguimiento a todos los programas, a todo lo que existe, y haga realmente una reingeniería en materia de seguridad pública. Porque el ejército no va a durar para toda la vida, se van a cansar, ya de hecho están muy desgastados. Fíjate, maestro, que en ese esquema que tú comentas, precisamente una de las grandes críticas que se le hizo al inicio de este sexenio 2012 fue justamente ¿por qué se creaba una supersecretaría ya sabes, centralizó una serie de instancias, la propia policía pasó a manos porque desapareció la Secretaría de Seguridad Pública, y se suponía o se presumía que aquella supersecretaría iba a casi a hacer la varita mágica para resolver, y resulta que lo complicó tanto, se complicó tanto el problema, o se vio rebasado tanto el Estado por esta situación, y dicha secretaría también, que pues terminó en el ridículo, o terminó, la verdad es que pues dando palos de ciego, como se dice, porque el problema ha crecido. Y no hubo es decir, esa centralización no dio ni siquiera una verticalidad mínima, o una definición mínima de programas y proyectos para darle su lugar a cada quien, como tú dices. Entonces, ¿por dónde le vamos a entrar al tema? Es un desacierto haber quitado a la Secretaría de Seguridad Pública. Claro. Un desacierto absoluto. Ese aparato tan grande no puede reducirlo a una comisión. O sea, no se puede. ¿Sí? Y luego una secretaría que ve asuntos de orden político, la seguridad del Estado, y todavía métele la seguridad pública, es de locos. Entonces, la quitan, la absorben, pero la absorben a como se puede. Entonces, viene con una promesa de crear la gendarmería como casi sustituto y redentora de la seguridad pública en México. Que quedó en la nada. Ya quedó en la nada y acabó siendo una división de la Policía Federal, al principio haciendo funciones de las Fuerzas Federales de apoyo, y al último ya encontrando su esquema en la cuestión ambiental, que se me hace un gran acierto, porque no hay ninguna autoridad que esté cuidando los bosques, el agua y todo lo demás. Lo que tú decías, se perdió aquella policía forestal, pero se perdió la función, al menos la propuesta original, y la idea de que aquella policía iba a ser... Porque esta que entró como gendarmería es un aparato tremendo que se llevó cualquier cantidad de dinero. Claro. Entonces eso adelgaza otros programas de seguridad que se pueden dar.
estamos a tiempo de rescatar a las policías. Maestro, vamos a un pequeño corte y me parece, si te parece bien, ya terminamos, ya se nos fue el tiempo, rapidísimo. Vamos a tener que seguir en otra ocasión, maestro Crispín, no, con mucho gusto. Porque fíjate que yo me quedé con la idea de que íbamos a tener un interregno, un intermedio, y luego íbamos a seguir. Se me fue el tiempo rapidísimo. Entonces, vamos a tener un siguiente programa. Yo no sé si pudieras, el próximo lunes incluso lo hacemos para hablar de las propuestas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo atender el tema de la capacitación, de la preparación, el tema de la atención del policía, de la cadena, etcétera, etcétera? Hablemos de propuestas, ¿te parece bien? Claro, porque fíjate que ese tema va a estar en la boca de todos, de los candidatos, como te digo, con una serie, y como tú lo has dicho también, con una serie de ocurrencias que la verdad es que nos van a volver a meter en otro brete. Tratemos de hacer algo por este país y por el tema de la inseguridad de la seguridad pública, y pues quedas invitado cordialmente para el siguiente programa. Gracias, Muchas sobre gracias. todo propuestas viables y congruentes. Vamos hablando de propuestas claro el próximo programa, si te parece, el próximo lunes. Muy agradecido. Muchas gracias por estar aquí, es un placer. Y amigos, pues nos despedimos, nos vemos el próximo lunes, ya quedamos. Vamos, el siguiente es la parte 2 con el amigo aquí invitado de hoy, Crispín Aguilar. Su amigo Salvador González Briceño se despide. José Luis, hasta luego. Buscamos un espacio de reflexión y análisis de la realidad sociopolítica de nuestro país. Todos los lunes tienes el reto de escucharnos en este ejercicio periodístico. No lo olvides. Reporte México. Reporte México, solo por Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea.